Hoy he sido encomendada la misión de traer una palabra, y Dios ha dispuesto hoy día que la palabra se encuentre en Hebreos, así que si tiene su Biblia ahí, busque Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos 10, 36. Amén. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, ha sido leída tu palabra, Señor. Padre, seas tú hablando, Señor, a través de tu sierva, sea usted llegando a nuestros corazones, Señor. Tu palabra nos alimente, Señor, sea el agua que necesitamos, Señor, sea la corrección que necesitamos, la luz. Padre mío, sea usted hablando, Señor, a través de su palabra. Sea usted, Señor, llevando a cabo este servicio, Padre mío. Y sea usted con nosotros, bendito Rey, se lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. La palabra hoy se encuentra en Hebreos 10:36 y se titula como, o lo he titulado más bien como el mensaje, el sacrificio perfecto. El versículo que leímos habla de la paciencia, habla de una promesa, que si tenemos paciencia obtendremos la promesa. Pero lo que me llamaba la atención mientras leía este versículo es que este versículo viene junto a unos versículos anteriores que hablan de algo que quizás muchas veces nosotros ignoramos. Muchas veces nosotros creemos que somos como perfectos. Y pues aquí muestra que nosotros tenemos que estar constantemente buscando a Dios. Ahora, ¿por qué les digo esto? Si ustedes se fijaron mientras buscaban Hebreos 10:36, el título del capítulo se denomina como advertencia al que peca deliberadamente. Muchas veces cuando nosotros hablamos de pecado, no nos queremos atribuir que nosotros pecamos, nos encontramos demasiado perfectos, que no pecamos, que no somos tentados. Pero ciertamente cuando la palabra habla de dificultad, de angustia, de dolor, nosotros nos acercamos confiados. Pero muchas veces la palabra no únicamente consuela, sino que la palabra también corrige, como nuestro Padre Dios, que siempre nos corrige a nosotros que somos sus hijos, porque muchas veces somos rebeldes, muchas veces como hijo pródigo nos vamos y necesitamos volver a las plantas de nuestro Padre porque nos damos cuenta que le necesitamos. Hoy la palabra nos habla de lo que muchas veces nosotros solemos creer, pero es necesario tener en cuenta. Hoy la palabra nos advierte a tiempo de lo que estamos haciendo o de lo que estamos pensando, lo que estamos viendo, lo que estamos hablando, oyendo o incluso a dónde vamos. Hoy la palabra nos advierte de los pecados, de las tentaciones. El capítulo en sí, Hebreos en sí, nos muestra una realidad distinta que se vivió en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos trae una vida por gracia. En el Antiguo Testamento vemos que eran algunos nomás que tenían como esa relación tan cercana con Dios. Eran algunos nomás que podían hablar con Dios. Y también existían las leyes, tenían que seguir las leyes.
Pero ahora está que podemos ser salvos por la gracia, porque ha sido entregado un sacrificio perfecto que es Jesús en el madero, que gracias a su sacrificio nosotros podemos ser considerados hijos de Dios, podemos ser llamados hijos de Dios. Hoy la palabra nos habla de qué quizás estamos considerando bueno y no lo es, qué cosas estamos dejando pasar y no debiese dejarse pasar, a reconsiderar nuestros caminos. Dentro de la advertencia, el que peca deliberadamente, habla de que antiguamente, si uno se equivocaba, uno buscaba el mejor, quizás cordero, el más grande, y lo entregaba con un corazón claro dispuesto, cierto, de que se lo daba al sacerdote y el sacerdote lo entregaba como expiación a nuestros pecados, pero resultaba que antes se seguían los pecados, seguían ocurriendo estos sacrificios, estos holocaustos. Pero resultaba ser que estos holocaustos llegaban a no ser sinceros. No eran agradables, llegaron a no ser agradables a Dios. Y seguía el pecado aumentándose y seguía la inmundicia creciendo entre el pueblo. Pero llegó el momento en que ya todo era tan inmundo, era tanta la maldad y no había ningún sacrificio perfecto, no había nada limpio, santo, que fue enviado el Hijo de Dios, Jesucristo, el sacrificio perfecto, el que hizo que si nosotros nos equivocásemos, podemos venir ante su presencia y sabemos que somos limpios por su sangre preciosa, por su sacrificio perfecto. Solo un sacrificio bastó para que todos fuésemos limpios, para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Y la palabra nos muestra en un versículo anterior de que aún así muchas veces nosotros caemos, nosotros nos equivocamos, nosotros erramos, nosotros faltamos, nosotros pecamos. Y hay un versículo que es demasiado fuerte, encuentro yo, pero tan real. Dice así en Hebreos 10:29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuántas veces nosotros fallando ignoramos este sacrificio perfecto? ¿Cuántas veces nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿De dónde nos ha sacado? Y aún así volvemos a caer. ¿Cuántas veces desmerecemos este único y precioso sacrificio que nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios? Nos solemos acercar a Dios en dificultad, en angustia, en dolor, pero es necesario que también nos acerquemos cuando estamos en tentación. Es necesario que nos acerquemos a Dios cuando veamos que no podemos hacer ciertas cosas, que hay cosas difíciles, que hay ciertas amenazas y necesitamos buscar a Dios. Nosotros tuvimos el lavamiento con la sangre del Cordero, fuimos limpios una vez y conocimos a Dios. Dice la palabra que sobre el espíritu inmundo, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, dice en San Lucas 11:24-26. Es decir, que muchas veces nosotros recibiendo el nombre de hijos de Dios volvemos atrás, pecamos, caemos, y nuestro estado que era de antes llega a ser peor porque dejamos entrar cosas que no edifican. Es muy importante, mi hermano, que nos acerquemos a Dios en estos momentos. Es necesario que nosotros, si hemos cometido mal,
si estamos quizás en amenaza, es necesario que lo reconozcamos, que nos arrepintamos, que recordemos quién es nuestro Dios, quién es el que hizo el sacrificio por nosotros, el que estuvo ahí con nosotros. La palabra dice también en San Lucas, dice, os digo, así habla Jesús, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hoy es el tiempo de que nos acerquemos. Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo en que Dios nos permite acercarnos, arrepentirnos, buscarle en caso de que haya alguna tentación, acercarnos al Señor. La palabra hoy nos dice, hoy es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Cuando hablamos de tentaciones, de pecados, nos encontramos con distintos hombres en la Biblia que fueron tentados. No somos nosotros lo único, quizás que pasamos por esto, sino que también, por ejemplo, tenemos a Job. Job quedó solo prácticamente. Su propia esposa le decía que dejara a su Dios. Era tentado para que dejase a Dios. Era tentado para que se diera cuenta de que ya Dios lo había dejado, pero ciertamente no lo había dejado, sino que Dios estaba ahí. Job tuvo que pasar por tentación, tuvo que pasar por esto para que pudiese conocer a Dios, para que pudiese ver la gloria de Dios. Y no solamente Job, esto quiere decir que todos en algún momento hemos pasado por tentación. También nos encontramos con Jesús. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, el sacrificio perfecto, tuvo que pasar por tentación. Tuvo que pasar de que Satanás se acercara y le tentara diciendo que comiese si tuviese hambre, que se echara abajo porque Dios le iba a proteger, de que Él le podía dar todos los reinos del mundo. Pero Jesús sabía a quién servía. Jesús porque Él era un hombre que buscaba a Dios en todo momento, era un hombre que buscaba a Dios. Job también podemos ver que buscaba a Dios, no desviaba la mirada de Dios, sino que aún esperaba a Dios, y Dios le respondió. Dios actuó luego. Dios estuvo siempre ahí con ellos. Y podemos ver que aún a Jesús, el Hijo de Dios, también fue tentado. Imagínense cuánto más nosotros en este contexto en el que estamos. Debe haber una acción por parte de nosotros, reconociendo a Dios en todo camino, en toda situación. La palabra dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que orar para poder tener esa fortaleza. La palabra dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es necesario que nosotros busquemos a Dios en oración, buscar a Dios en ayuno. Ahora estamos en consagración. Dios nos habla de que hay que tener temor a Jehová. Hay que buscar al Señor, hay que orar, hay que velar, para que no caigamos en tentación en estos tiempos. Mi hermano dice que el corazón de muchos se enfriará y tenemos que velar para que nuestro corazón no se enfríe. Muchas veces la tentación, a veces es murmurar sobre nuestro hermano, a veces es guardar raíces de amargura en nuestro corazón, y eso evita la comunicación que tenemos con Dios. ¿Qué nos está afectando nuestra comunicación con Dios? Veamos nuestros caminos, repasemos dónde estamos, lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, dónde estamos caminando, que sea nuestro principal objetivo, Dios, que esa sea nuestra meta, perseverar. El que persevera hasta el final, ese será salvo, dice su palabra. Dice, Job en aflicciones, tentado por dejar a Dios a través de distintos, quizás familiares, su esposa, quizás quienes estaban, incluso los hombres que venían, le decían cosas sobre Dios que no eran certeras, sino que él siguió a Dios y conoció a Dios, Dios le habló a él. No seamos encantados por la acechanza del enemigo, velemos y oremos en el Señor. Es tan importante que nos demos cuenta de que estamos rodeados de tentaciones, de pecado.
Es tan importante que incluso dentro de las oraciones, cuando Jesús habla, dice que oremos de esta manera y agrega y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración es importante porque Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos guía, Dios nos corrige. Es necesario que vengamos ante su presencia, reconociéndole también en todos sus caminos. Cuando estemos caminando, cuando hablemos, cuando vistamos, hablemos de Dios, que seamos testimonio de Dios. Es necesario que nosotros estemos en todo momento buscando a Dios para que no caigamos en tentación, mi hermano. Es necesario que nosotros busquemos a Dios para que nuestros corazones no se enfríen. Y esta palabra es primero para mí: hay que buscar a Dios, hay que velar, hay que orar. Porque dice la palabra: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, hay que buscar a Dios. El versículo decía: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que tener paciencia, tenemos que perseverar. Dice la palabra que cuando tengamos tentación, cuando hayamos pecado, cuando hayamos caído, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Hermano, es necesario que recordemos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha librado, de qué Dios estamos sirviendo, este sacrificio perfecto que hizo Dios por nosotros. Y también dice luego del versículo: porque eso es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mi hermanos, porque aún un poquito, que el que ha de venir vendrá y no tardará. Él viene por el justo, dice: más el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros, mi hermano, para nosotros es la palabra, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, busquemos a Dios, sigamos perseverando, sigamos buscando a Dios. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Esta palabra también nos alienta, esta palabra nos advierte de dónde estamos viendo, de dónde estamos poniendo nuestros ojos. Pongamos nuestros ojos en Jesús, dice el himno: pon los ojos donde Cristo está. Hermanos, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Cristo viene pronto. Es necesario que nos acerquemos a Dios, es necesario que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, es necesario que velemos y oremos, porque el enemigo es astuto y anda buscando a quien devorar. Mi hermano, hoy la palabra nos invita a buscar a Dios, nos advierte, mi hermano, porque Dios conoce nuestros corazones, sabe dónde estamos. Yo no sé qué ha acontecido en su vida, pero Dios conoce, porque esta palabra fue dicha hoy, tanto para mí, tanto para ustedes, mi hermano. El Señor hoy nos habla, hoy nos dice: cuidado donde andas, cuidado donde ves, cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que escuchas, cuidando por dónde vas. Y nos llama a buscarlo, a buscar a Dios. Es necesario que lo busquemos para atravesar esta dificultad, esta tentación. Y sabemos que pasada la tentación, el Señor está ahí con nosotros, y estuvo también en ese momento y nos ayudó. Mi hermano, esta ha sido la palabra de hoy, de que reflexionemos sobre nuestros caminos, de que pongamos los ojos en Jesús, nuestro sacrificio perfecto. Los invito, mi hermano, a que inclinen su rostro en reverencia al Señor, y vamos a estar orando por esta palabra. Padre nuestro que está en el cielo, bendito Rey, su palabra es santa, Señor, es viva, Señor, su palabra, Señor. Padre bendito, nos hace algo especial, Señor, nos habla a nuestros corazones, Señor. Algunos no entienden, Señor, cómo tú hablas a nuestros corazones, Señor. Pero tú hablas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Tú nos has dado, Señor, un sentir. Tú nos has dado, Señor, algo, Señor, que hace nuestro corazón llorar, Señor, que hace nuestro corazón estremecerse ante tu palabra. Nuestro espíritu, Señor, gime, Señor, buscándole, clama, Señor, en todo momento. Bendito Rey, venimos ante sus plantas, Señor, para que usted nos guarde, Señor.
Padre, de toda acechanza del enemigo, Señor. Sea usted, Señor, con nosotros, Padre mío, que podamos estar aferrados a usted en todo momento, Señor. Padre bendito, ayúdenos, Señor, en nuestro caminar, en cada paso, Señor. Sea, Señor, su nombre exaltado, bendito Rey. Que nuestra boca no se canse, Señor, de alabarle, de exaltarle. Padre mío, y que nuestro corazón permanezca, Señor, limpio, Señor, que fue hecho, Señor, por su sacrificio perfecto, bendito Rey, que usted nos limpió, nos purificó y nos está perfeccionando, Señor. Nos perfecciona, Señor, para que luego, Señor, estemos con usted, Señor, en su presencia, bendito Rey. Padre, guárdenos, protégenos, Señor. Pido por cada hermano, hermana, Señor. Pido por el niño, adulto, joven, anciano, Señor. Sea usted con todos nosotros, Señor. Guárdenos, Señor, con su sangre preciosa, la mollera hasta la planta de nuestros pies. Y eche fuera, Señor, todo mal, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en la sangre de Jesucristo que tiene poder, Señor. Que usted nos guarde, que usted nos protege, que usted es nuestro Rey, que usted es nuestro Padre, bendito Rey. Y usted, Señor, sea toda honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.